La inteligencia artificial es el futuro que ya es presente. Bienvenidos a MaliaConf by Comunidad Dojo. Durante 2 días vamos a compartir experiencias, información, proyectos y educación sobre inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Este evento es organizado por Fundación Comunidad Dojo y la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenas tardes, reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Proyecto Cámara to Text. En esta charla, Omar Gudiño y mi persona, Sheila Lico, embajadores de Comunidad Dojo, estaremos acompañándolos durante la presentación. Agradecemos a nuestros patrocinadores Platino, Oro y de Colaboración por su apoyo. Gracias a ustedes, Amalia es una realidad. Los invitamos a compartir en nuestras redes sociales @amaliaconf y @comunidaddojo. Den la bienvenida a nuestros expositores Eliana Arjona y Adrián Beyers. Eliana posee experiencia en el desarrollo de proyectos de tecnología enfocados en la confección de aplicaciones de escritorio, web y dispositivos móviles, implementando la metodología Agile Scrum. Cuenta con conocimiento relativo de las diferentes etapas del ciclo de vida del software, al haber obtenido experiencia tanto universitaria como laboral en obtención y análisis de requisitos, diseño y flujo de procesos, desarrollo y prueba del producto final, implementación en ambiente, producción, soporte y mantenimiento. Una de sus áreas de mayor interés en el mundo de la informática es la inteligencia artificial. Particularmente, ha desarrollado proyectos relacionados con Computer Vision y Natural Language Process, en los cuales ha utilizado diferentes frameworks como You Only Look Once, Spicy y Tesseract OCR. También es entusiasta en el área de Data Science. Ha realizado análisis y procesamiento de datos con los lenguajes de programación Python y R, apoyándose de librerías como Pandas, NumPy, Matplotlib y Gplot para desarrollar diferentes proyectos. Adrián Beyers es creativo, resiliente y polifacético. Ha estudiado música y derecho. Incursionó en el área de software con el objetivo de automatizar una tarea laboral en Thomson Reuters con un 95% de ahorro de tiempo. Actualmente es desarrollador de software full stack de aplicaciones web y móvil y labora como líder técnico en Velox Labs, una startup panameña. Además, ha colaborado como instructor en sesiones educativas de introducción a Python a profesores escolares en Panamá. Mentor en Audacity en sus programas de estructuras de datos y algoritmos, introducción a la programación y desarrollo blockchain. Aún más, fue ingeniero de soporte técnico para la escuela de programación Microverse, donde realizó centenares de revisiones de código, tanto en Ruby on Rails, JavaScript y React. Eliana, Adrián, bienvenidos. El espacio es suyo. Muchísimas gracias, Sheila. La orden, adelante. Hola a todos, muchísimas gracias. Adrián, ¿quieres hacer tú la intro? Sí, estoy poniendo los slides. Perfecto. Bueno, bienvenidos a nuestro proyecto Come to Text. Bueno, ya Sheila nos presentó. Es un honor para mí estar aquí. Así que pues vamos a comenzar a hablar de este proyecto. El tech stack que utilizamos. Ok. Bueno, antes que todo, esta es una aplicación web donde el usuario proporciona una imagen que tiene texto y el usuario dibuja un cuadrado en la sección de la imagen donde quiere extraer el texto para procesarlo, analizarlo y pues o traducirlo a otro
idioma. Más adelante le vamos a hacer una demo para que lo puedan visualizar. El tech stack que utilizamos para esto, en el lado del cliente, en el frontend, se utilizó el framework React.js en JavaScript. En el backend se utilizó FastAPI con el lenguaje Python. Y hay algunas dependencias como Tesseract para el Optical Character Recognition, OpenCV para el preprocesamiento y procesamiento y manipulación de imágenes, y Spacy para Language Processing. También utilizamos Docker para empaquetar toda la aplicación en un contenedor. Bueno, el frontend es algo sencillo. Nada más tiene un header component acá arriba, que por cierto el nombre es como un pequeño chiste. Es Come2Text, pero así mismo se puede leer en español. Ese es el header component. Tiene un upload component. Aquí es donde el usuario sube el archivo. Tiene el área donde la imagen se muestra. Esto es el canvas, que es un objeto de HTML que nos permite poder dibujar encima del mismo y obtener las coordenadas del objeto del cuadrado que se quiere extraer. Y un botón para mandar tanto la imagen como las coordenadas al API. El API, ¿qué es FastAPI? Bueno, FastAPI es un web framework para el desarrollo de APIs. Es rápido y de muy alto desempeño a la altura de Node.js y Go. Y esto lo menciono porque usualmente eh, las personas dicen que Python es muy lento, pero efectivamente FastAPI le ha dado esa rapidez que se le estaba buscando a Python, y ahora puede competir con Node.js y Go. Es moderno, es intuitivo, tiene una generación automática de documentación OpenAPI y JSON Schema. Es utilizado por empresas como Microsoft, Netflix, Uber y Explosion AI. Explosion AI son los creadores de Spacy y de un pocotón de herramientas de Natural Language Processing. FastAPI tiene una muy buena documentación y una comunidad sumamente activa. Adentrándonos un poco más en FastAPI, bueno, la misma documentación dice que descansan sobre los hombros de antes, y esto es porque sus dos piezas fundamentales es Starlet, que es un framework liviano para ASGI, que es una interfaz, es un estándar del Asynchronous Server Gateway Interface, y esto lo que hace es que proporciona funcionalidades asíncronas en Python. Y la segunda pieza fundamental es Pydantic, que nos da la validación de datos y gestión de configuraciones, y impone las sugerencias de tipo en tiempo de ejecución. FastAPI sirve con códigos síncrono y código asíncrono. Se pueden hacer ambas cosas. Bueno, este es un ejemplo extraído de la documentación oficial de FastAPI para que tengan una idea cómo es. Es bien parecido a Flask. Lo único es que le agregan la funcionalidad de Pydantic con el base model, que lo que hace es que valida los tipos. Uno instancia el objeto de FastAPI aquí en app. Luego uno modela su data como uno la está esperando en su endpoint, con los tipos del typing, del módulo typing. Aquí podemos ver que es un objeto item y tiene un atributo name, price y un boolean. ¿Ok?
Y aquí vemos acá abajo en el endpoint, en el put endpoint, en los argumentos de actualizar ítem, de update ítem, el primer parámetro item ID lo declaramos de tipo entero y el item lo declaramos como el objeto item que hereda del base model de Pydantic. Y esto lo que hace es que al declarar los tipos se obtiene buen soporte del editor, se obtiene validación de datos, se tiene una conversión de datos de input y output, es decir, objetos Python a datos para la red como JSON, entonces viceversa. Y como dije anteriormente, una documentación automática. Ahí te paso la palabra, Eliana. Hola, sorry, se me había desconectado el mouse. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el reconocimiento óptico de caracteres. Se le dice ROC en español, pero en verdad en inglés es OCR, que es Optical Object Recognition. Perdón, Optical Character Recognition. Bueno, empecemos entonces. Ahora, ¿para qué se utiliza o qué es el OCR? El OCR se utiliza para justamente extraer texto de imágenes. Normalmente el texto que se extrae es un texto digital, por ejemplo, el de un PDF o tal vez el de una foto que tú tomes y salga una señal de tránsito. Esos son tipos de texto que tú puedes extraer. Ahora, eso ayuda mucho a, sobre todo, iniciativas que hay hoy en día como la transformación digital, en donde se tienen un montón de documentos tal vez impresos y no se tienen ninguna base de datos o ningún sitio seguro. Entonces, en vez de estarlos transcribiendo o tal vez escaneando, a veces es mejor utilizar OCR y ya tú puedes obtener ese texto y manipularlo o cambiarlo o hacer lo que quieras con él, en verdad, porque ya lo vas a tener como si estuviera guardado en tu computadora. Ahora, el OCR sí tiene algunas dificultades que es bueno que se mencionen para que si algún día lo quieren utilizar, sepan cómo superarlas. Lo primero que tienen que saber es que en el OCR, el texto que esté presente ahí tiene que estar de forma clara. Es decir, las letras se tienen que ver claro. Si dice, por ejemplo, la palabra como leemos aquí, rendimiento, se lee claramente rendimiento. Pero si empezamos a pegar la R con la E y luego la N, y entonces hacemos que la imagen, por ejemplo, bajamos la resolución y se vea borroso, ahí el OCR empieza a fallar o empieza a reconocer caracteres que tal vez no son los más correctos. Entonces es importante que ese documento o esa imagen que se le quiera aplicar el OCR tenga claridad y se entienda bien en el texto que esté presente ahí. Ahora también afecta un poco la estructura que esté de ese texto. Es decir, si queremos escanear una imagen que tenga texto esparcido, digamos una imagen de puras palabras, o tomemos una foto de una calle, está texto por todos lados, eso puede afectar también un poco en cómo se va a extraer, porque el texto ya no va a estar organizado. Sí es verdad que en las configuraciones de los OCR tú puedes colocar que ese es el tipo de imagen o texto que tú vas a trabajar, pero sí puede afectar un poco. Sobre todo cuando el texto está, por ejemplo, como vamos a ver un ejemplo en la demo más adelante, si tienes el texto en un pequeño bloque y ese bloque, digamos, como hacemos eso nosotros en español, que cortamos una palabra, por ejemplo, clari, y luego abajo escribimos that. Entonces él va a reconocer clari como una palabra y that como otra. Y a lo mejor clari, si puede llegar a significar algo, si se puede más o menos manipular, pero that obviamente no significa nada. Entonces esa palabra claridad se pierde. Es importante que la estructura del texto esté correcta, las palabras estén completas, las que se necesitan que estén juntas para que funcionen. Ahora, también está algo que puede afectar es el tipo de letra. Así como si tratamos de aplicar OCR a una letra manual, eso hay que entrenarlo, eso lleva otro proceso. Pero si utilizas algunos tipos de letra, tal vez de estos que son todos adornados, puede confundir mucho el OCR porque tiene un montón de líneas, puntos, caracteres que tal vez no esté preparado o no esté entrenado para reconocer. Entonces, si yo en vez de poner una letra L como un palito y otro palito en horizontal,
sino que le pongo tal vez una curva L así en cursiva, ese puede ser que la confunda un poco y se tiene que tener un poco de cuidado con eso cuando se escoja el tipo de letra para hacer idiomas, para hacer el OCR. Por eso es que es recomendable utilizar documentos impresos en digital o imágenes en las que esté escrito la letra en digital. Ahora el idioma también hay que especificarlo, porque no es lo mismo reconocer caracteres en español, en inglés, en portugués, que las letras son parecidas, aunque hay ciertas diferencias, que tal vez reconocer un idioma como el japonés, el chino, coreano, que son tipos de letra y tal vez tipos de escrituras totalmente diferentes, que pueden significar algo totalmente, o sea, es muy diferente, se escribe diferente, se reconoce diferente, y eso, cuando se va a utilizar los CR hay que especificarle el idioma que vamos a trabajar, para que él sepa qué caracteres va a reconocer. Y por último, podemos mencionar lo que es la calidad de la imagen. Una imagen de baja resolución se tiende a reconocer los caracteres más difíciles, como le decía arriba, lo de la claridad. Si se ve borroso, si se ve mal, si las imágenes están mal, están dobladas, están ladeadas, eso puede afectar un poco en lo que es la calidad de los R cuando se aplica. Ahora, hay muchos tipos de OCR, existen muchos tipos de OCR, pero nosotros vamos a utilizar el de OCR Tesseract de Google. Para hablarles un poquito, este es el logo, pero para hablarles un poquito, utilizamos este primordialmente porque es un open source, es decir, cualquiera lo puede utilizar, es gratis, simplemente tienes que hacer las configuraciones correctas dependiendo si utilizas Linux o si utilizas Windows. Obviamente si usas Windows lleva un proceso un poco más complicado que de utilizar Linux o Mac, pero la puedes utilizar en cualquier sistema operativo que tú necesites, es fácil de implementar, es fácil de utilizar, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, este Tesseract cuenta con un motor de reconocimiento que fue desarrollado por, ya mencioné, Google, por la licencia de Apache. Eso es como la historia de Tesseract para que sepan un poco sobre eso. Lo más interesante que tiene este Google Tesseract es que es un modelo preentrenado ya. Preentrenado significa que ya alguien pasó por el proceso de darle imágenes y caracteres para que él aprendiera poco a poco lo que significa cada uno, sobre todo cuando, por ejemplo, reconoces palabras. Pasó por todo ese proceso y lograron hacer un modelo ya preentrenado de OCR de 100 idiomas diferentes. Es decir, no te puedes quedar corto, es difícil. Y si lo haces porque digamos que quieres reconocer un idioma que casualidad en estos 100 idiomas no está, o quieres reconocer algo, símbolos nuevos como símbolos matemáticos, como el de pi, tal vez, bueno, sí, en general cualquier símbolo matemático, beta, alfa, gamma, cualquiera de estos, entonces se debe hacer un entrenamiento que también se puede para que aprenda y reconozca mejor estos caracteres o símbolos matemáticos que son totalmente diferentes a los 100 idiomas ya que vienen preentrenados. De otra forma, simplemente es hacer las especificaciones correctas en la configuración del Google Tesseract cuando lo vayamos a utilizar y ya con eso está. Estas son las tantas mencionadas configuraciones que les he mencionado, son las siguientes. Tienen dos tipos de configuraciones. Si empezamos con la del OCR Engine Mode, para que sea un poco más fácil, nada más existen 4. Está el original, que es el sencillo, y luego están unos que repotenciaron con un LSTM. Un LSTM es una Long Short Term Memory. Es un tipo de red neuronal que tiene la facilidad, es mejor que, o no es mejor, es diferente a las otras porque tiene la capacidad de hacer un entrenamiento un poco mejor, vamos a decir, como que lo refuerza, por decirlo así. Es un aprendizaje continuo. Entonces, por eso tienes 3 modelos. Tienes el Tesseract, tienes solamente el STM para aprender solamente con el STM, o puedes combinar el Tesseract OCR ya preentrenado con el STM. ¿Okay? Aquí les dejé también el concepto de LSTM, si lo quieren leer. Se lo saqué de Wikipedia como está en la cita. Ok, ahora por otro lado está el Page Segmentation Mode. Aquí sí tenemos varias opciones dependiendo del tipo de cosas que queramos reconocer. Por ejemplo, si queremos reconocer colocamos un 0, eso va a significar que queremos reconocer la orientación del texto. Es decir, si le ponemos un texto que esté, una imagen en el que el texto esté de este lado, él me va a decir, ok, la inclinación de este texto es de tanto, y así sucesivamente. Eso se puede mezclar con OCR para decir, tiene una inclinación de tanto y se puede igual extraer el texto. Pero a veces es necesario que se identifique este tipo de inclinaciones en el texto.
para poder así luego, con otras herramientas que vamos a ver más adelante, mejorar la calidad de la imagen y tener mejores resultados. Otro que es interesante es que tú puedes decir que el tipo de texto que tú solamente quieres reconocer es que sea una sola palabra, una sola línea. Digamos que quieres reconocer matrículas de carro. Eso es una sola palabra, no es un conjunto de texto. Como puede ser, por ejemplo, utilizar el número 6, que sí es para justamente un bloque de texto uniforme. También puede ser que esté el modelo, por ejemplo, el 11, que es para textos regados por todas partes. Y entonces ese sí lo pueden aprovechar si van a tomar, por ejemplo, una imagen en una calle en la que hay varias señales de tránsito y quieran obtener el texto de esas imágenes que están ahí más rápido que ponerse a anotar tal vez. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer y lo que quieras lograr, tú haces estas configuraciones como mejor se te adapte. Para nuestro proyecto nosotros utilizamos la configuración número 6, que es la del bloque de texto uniforme, y utilizamos la configuración número 3 del Ocean Engine. Ok, ahora una de las herramientas más populares de Computer Vision es OpenCV, que es Open Computer Vision. Este es una herramienta súper poderosa para lo que es el procesamiento de imágenes. Esta fue desarrollada inclusive en 1999 por la empresa Intel y es una de las más populares que existe. Está en múltiples lenguajes de programación, puede ser Python, Java, JavaScript, C, MATLAB, un montón. Es adaptable para un montón de lenguajes de programación. Ahora, ¿por qué utilizar OpenCV? OpenCV es una de las librerías que se utiliza para manipular imágenes, es decir, puedes ponerlas más oscuras, puedes aclararlas, puedes voltearlas, puedes cortarlas, puedes inclusive sacarle las máscaras y sobreponer una imagen sobre otra. Puedes inclusive, si quieres ser un experto, puedes hacer una imagen PNG utilizando OpenCV. O sea, es súper, súper, súper flexible y te permite manipular la imagen como tú quieras para lograr obtener la calidad que tú quieres. O manipularla de tal forma que te sirva para lo que tú necesitas, que es lo que nosotros vamos a explicar más adelante, como hicimos con las imágenes que vamos a analizar. El punto es que OpenCV es una buena librería para aprender, sobre todo si estás en el área de inteligencia artificial y quieres aprender un poco más de Computer Vision. OpenCV es algo que no puede faltar en tu repertorio, porque es algo que es necesario. Te da demasiadas opciones y demasiadas herramientas para lo que sea que quieras hacer. Ahora, ¿por qué necesitamos combinar OpenCV con TestRack? Bueno, creo que eso ya lo expliqué, que es porque TestRack necesitamos darle una imagen con cierta calidad y en cierto formato para que nos extraiga el texto de la forma correcta. El que se va a encargar de hacer ese preprocesamiento de la imagen para que tenga la calidad necesaria es OpenCV. Así que el flujo sería OpenCV y después TestRack cuando ya la imagen. Así como en Data Science, limpieza de datos y luego el análisis, y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el text analysis que vamos a hacer aquí. Para el text analysis vamos a utilizar dos cosas. El primero es Spicy, el segundo es Google Translate. ¿Ok? Ahora, si se preguntan qué es Spicy, si alguno de ustedes en NLP había escuchado sobre NLTK, bueno, NLTK ya está quedando un poco atrás, es una buena librería, pero es pesada, es difícil de a veces instalar y sobre todo cuando vas a subir modelos a la nube, que es lo que más se está haciendo ahora. La programación está orientándose ya a más microservicios, ya aplicaciones ya en nube o en cloud, que entonces a veces en NLTK tienes que subirle también archivos, y entonces esa parte se vuelve un poco complicada. Por otro lado, Spicy es como NLTK en esteroides, vamos a decir así. Es súper poderoso, es una librería de código abierto, o sea que cualquiera puede utilizarla y es de deep learning. Ya tiene modelos preentrenados que tú puedes utilizar para, ya sea para hacer análisis o simplemente quieres hacer, digamos, un sentiment análisis, puedes usar Spicy y entrenar el modelo con eso. Lo bueno de los modelos preentrenados que tiene es que tú puedes escoger el idioma del modelo preentrenado que quieres cargar y eso te da tanto insight, o sea, tanto análisis de un texto. Por ejemplo, te puede reconocer los sujetos, los pronombres, los verbos. También te puede reconocer lo que llaman los root words, que significa que si una palabra está conjugada, por ejemplo, yo estaba jugando, el estaba es el root word, es del verbo ser, así que todas las palabras te las puede simplificar a la palabra clave o el root word. Entonces, cuando vas a hacer tu análisis y quieres ver, ok, digamos, cuántos verbos utilizaron en esta noticia, en vez de ver todas las conjugaciones del mismo verbo, simplemente obtienes las palabras claves o root words
Y ya, tienes mucho más fácil, mucho más rápido y no tuviste que hacer nada más que bajar el modelo preentrenado Spicy. También te muestra las similitudes que pueden haber entre dos textos. Por ejemplo, si quieres un texto y pones 3 palabras, perro, gato, casa, él te dice la similitud entre perro y gato es mayor que las similitudes entre perro, casa o gato, casa, y sucesivamente. Entonces es como un OpenCV, pero para NLP, en mi opinión. Puede ser que alguien tenga una diferente, que te permite hacer un montón de cosas, como si tuvieras un montón de herramientas para manipular el texto como tú quieras, limpiarlo, prepararlo, analizarlo, te hace inclusive diagramas si quieres ver las conexiones entre palabras. Es muy bueno utilizar NLP. Por otro lado, perdón, muy bueno utilizar Spicy para NLP, disculpen. Por otro lado está la librería de Google. Esta librería es muy buena, a pesar de que es un poco pesada para correr, pero te permite hacer traducciones de texto y detectar el idioma de un texto muy fácil. Y como es de Google, tiene un montón de idiomas y tiene unas translate bien adecuados, por decirlo más de una forma. Precisas, unos translates bien precisos. Es decir, ya no es como antes que te traducía palabra a palabra. La gente de Google le ha metido mucho al Google Translate y ha utilizado muchos algoritmos de inteligencia artificial como Machine Learning, Deep Learning, NLP, para que esas traducciones tengan una semántica correcta y no sea perro azul, sino que sea el perro azul, por ejemplo. Entonces, son unos puntos que vamos a ver aquí en nuestro demo cuando a veces se van a dar cuenta que la palabra puede estar mal escrita. En vez de escribir, por ejemplo, mistake, puede escribir misake, una cosa así, y él va a la traducción español va a ser error. ¿Por qué? Porque él hace como que la mejor aproximación a esa palabra. ¿Cuál sería? Si está mal escrita, pero cuando hacemos el translate, ¿cuál sería? Y eso es lo que devuelve esta librería de Google Translate. Por eso es que es muy bueno utilizarlo. El único desventaja es eso, que es un poco pesada para ejecutarla si tienes textos muy largos o es mucha imagen la que va, mucho texto lo que vas a procesar. Demo time. Le dejo antes la palabra a mi compañero Adrián para que empiece a mostrar el demo. Claro. Bueno, aquí le hemos compartido los links. Espero que puedan verlos. Ahí están los links en GitHub. Yo voy a estar compartiendo mi pantalla. Voy a compartir en este momento. Ok. Ok, listo. Bueno, este es el link de GitHub del front, pero lo que vamos a ver aquí, lo importante es cómo es el getting started, cómo empezar. Bueno, lo primero es que hay que clonar el repo, hay que instalar las dependencias y hay que iniciar, hay que servir la página, ¿no? Y en el backend, lo más fácil es hacerlo con Docker porque ya todas las dependencias están ahí instaladas. Si no tienen Docker, en verdad que les aconsejo que lo instalen apenas esta conferencia se termine porque es sumamente útil. Eh, bueno, en este caso, clonas el repositorio, construyes la imagen y la levantas. Y eso se va a lanzar en el puerto 8000, pero lo va a mapear al 8002. El front va a acceder del puerto 3000 al puerto 8002. ¿Ok? Sin Docker, tienen que instalar todas las librerías. Esto es lo más sencillo, esto es lo que me sirvió a mí. Yo estoy en una máquina Windows 10 con WSL2. Si ustedes tienen WSL2, lo más seguro es que también les va a servir, pero hay excepciones, siempre hay excepciones. Las máquinas tienen sus cositas, por eso es que el Docker en realidad sería la manera más sencilla de hacerlo. Si les da problema instalar estas librerías, aconsejo que vayan a la documentación oficial de Tesseract. Es extensa, pero ellos tienen unas instrucciones de qué es lo que hay que instalar. Una vez que instalen todas las dependencias externas a Python, luego tienen que instalar todas las dependencias de Python que están en el archivo de requirements.
Una vez que instalen eso, tienen que encender el servidor. Y una vez que está encendido, bueno, ya podemos empezar. Ya yo tengo todo esto listo. Ok, ahora vamos a ver un poco el código. Yo sé que mucha gente está interesada en ver el código. Ok, en la parte superior se hacen todos los import statements necesarios para que el código funcione. Hay un poco de imports de FastAPI, la instancia misma de FastAPI, el middleware course para permitir la transferencia de datos, y el JSON response para poder enviar una respuesta JSON. Luego importamos los modelos de Pydantic para la validación de data y generación automática de la documentación que vamos a ver enseguida. Sí tenemos que instanciar una app de FastAPI. Aquí lo que vemos en las clases de Bounding Box y en la clase de Image Data es que nosotros definimos ya por adelantado el Bounding Box, que es lo que estamos esperando que el front no, le dé a este API para que pueda funcionar. Obviamente el usuario tiene que hacer un cuadro y ese cuadro va a tener las coordenadas X, y también el width y el height. ¿Okay? Pydantic interpreta esto como un diccionario, ¿no? Que tiene que tener las llaves X, Y, W, H, las tiene que tener, o si no la validación no procede. Y los valores de cada llave tienen que ser de tipo string, y eso es lo que nos está enviando el frontend en JSON. El image data, que es la información que nosotros necesitamos de la imagen, pues primero que todo necesitamos la imagen, ¿ok? Y nosotros decidimos obtener la imagen en una cadena de caracteres base 64. Eso lo obtenemos desde el front y el front nos los envía en este objeto de image data en la llave de base64. Y en la llave de bounding box estamos insertando el modelo de Pydantic tal cual como lo describimos anteriormente. Entonces, ¿qué nos da esto? Vamos allá. Al hacer eso, ya tenemos una generación automática de la documentación de nuestro API. En este caso, nada más tenemos un endpoint, pero si tuviésemos otros endpoints que utilizaran esos modelos de Pydantic, pues también estuviesen documentados aquí. Nada más tenemos un endpoint, que es el endpoint de post, a donde le enviamos la data de la imagen. Aquí podemos ver que espera el payload tal y cual nosotros lo detallamos. El base64 como una cadena de caracteres y un objeto de bounding box con las coordenadas, el width, el height, y que todos esos valores sean string. Ok. Ahora procedo a enseñarles el endpoint. El endpoint está aquí, es muy parecido a Flask. En este caso ustedes pueden ver que tiene la palabra async. Eso es porque FastAPI tiene la funcionalidad asíncrona. En este caso, sin embargo, no estamos utilizando su funcionalidad asíncrona, pero el código sirve de todas maneras o sea, no siempre es así. En este caso no nos da ningún error, pero si bien es cierto que no estamos utilizando su capacidad asíncrona. Así que muy bien lo podemos quitar y igual el código funcionaría. ¿Okay? Este API endpoint lo que hace es que pues, es para la extracción de texto vía OCR, procesamiento y análisis. Y antes de cederle la palabra a Eliana, les voy a hacer una pequeña demostración
Vamos a abrir para ver la respuesta aquí. Vamos a escoger una imagen. Vamos a agarrar este cuadro aquí. Este es el texto que queremos extraer. Se lo enviamos al API. Esperamos la respuesta. Aquí está la respuesta. Aquí está nuestra data. Aquí podemos ver que está el texto extraído. Hay algunas inconsistencias, pero está bastante bien, la verdad. Está bastante bien. Y la traducción está excelente. Miren eso. De inglés a español. Y acá, en el NLP, hace un análisis de texto. Cada palabra, si es verbo, pronombre, adjetivo, etc. Ahora procedemos al código nuevamente y vamos a explicar cómo funciona todo esto. Eliana, te cedo la palabra. Hola, gracias Adrián. Bueno, vamos a empezar a ver un poco sobre el código. Ok, entonces lo primero que podemos ver es este main que tenemos aquí donde está nuestro endpoint. Ahora, si se preguntan por qué está en base64, base64 es una cadena en la cual es una forma en la que se puede representar una imagen. Y sabemos que hacer un stream de una imagen puede ser pesado, así que una forma fácil y más ligera de pasar una imagen es una cadena de base64. Eso lo pueden ver de nuevo cuando esté el demo, que lo vamos a pasar sin imprimir. Pero bueno, una vez que tenemos esta cadena base64, la podemos empezar a manipular. Lo primero que vamos a hacer es ir al método base64 to OpenCV image. Ok, en este método es donde se ve esta transformación. Vamos a pasar esa cadena de base64, vamos a utilizar un método de FromBuffer para que al final podamos obtener de nuevo la imagen como era, intacta, que es el método que estamos, dice ironRead onChange. Entonces, ¿qué pasó acá? La imagen en el front se convirtió en un string de base64 para llegar más rápido al back, que está donde está este FastAPI, y este FastAPI ahora lo que hace es que vuelve a transformar ese base64 nuevamente en imagen para poder entonces empezar a analizarla. Ok, vamos al siguiente método, que es el de OCR. Aquí en este método de OCR es donde está nuestro famoso tesseract de Google, ¿ok? Entonces, dentro de este método OCR pueden ver que primero estamos llamando otros métodos. Y el primero que llamamos es el de pre-process image. Pero antes de eso, quiero resaltar que dice config. Estamos pasándole lo que les explicamos antes, la configuración del OCR engine y del page segmentation. Del OM estamos utilizando el número 3 y del PSM el número 6. Perfecto, entonces ahora vamos a mover lo que es el preprocesamiento de la imagen. Y aquí es donde entra en juego el OpenCV. Así que bueno, como les mostró Adrián, pudieron ver que hay una imagen grande, ¿verdad? Entonces esa imagen grande no la queremos analizar. Digamos que ustedes no quieren analizar todo ese texto de esa imagen grande. Así que por eso está ese cuadrito que utilizamos para resaltar lo que necesitamos en verdad, como una funcionalidad. Ahora, es importante, cuando este FastAPI recibe la imagen, él recibe el bounding box, que es ese cuadro azul, de dónde está el texto que se quiere extraer. Para que OCR funcione bien, hay que cortar esa imagen en donde está ese bounding box. Entonces, para eso, la imagen ya tiene un tamaño real, no necesariamente es el tamaño que nosotros establecimos por default de 500 por 500. Así que hay que primero hacerle un resize de la imagen con OpenCV. Si quieres podemos ver ese método, Adrián. En este método están viendo que estamos usando un CV2, que es la librería de OpenCV.resize, y estamos dando las dimensiones de 500 por 500. ¿Por qué? Porque el bounding box se hizo sobre una imagen 500 por 500. Si la imagen se vuelve 1000 por 1000, ese bounding box entonces quedaría mucho más pequeño y no se extraería correctamente el texto que necesitamos.
Entonces le hacemos un resize a 500 por 500, que es como estaba en el front, y después entonces empezamos a identificar, hacemos el crop de la imagen ya como tal. Con el método que dice crop image, hacemos un... Ok, aquí hay una parte de matemática. Tenemos el bounding box, tenemos los valores de X, Y, ancho y alto, que es width and height, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a hacer el crop, tú necesitas darle el punto inicial y el punto final para que se cree el cuadrado, básicamente. Entonces, si se fijan ahí donde está la línea 93, dice, desde el punto inicial de Y luego dice Y más el height. ¿Por qué? Porque cuando se crea el bounding box, él no devuelve la posición de la altura en la imagen, él devuelve el tamaño de la imagen. Es decir, digamos que la altura de la imagen es un cuadrado y la altura esté en un punto 200, en el punto píxel 200, él no va a devolver que está en el píxel 200, él va a devolver que tal vez la altura de la imagen es de 20 píxeles, por lo tanto, a esa Y hay que sumarle esos 20 o 100 píxeles, los que sean, para que dé el tamaño real de la imagen. Y lo mismo pasa con X. Está el punto X inicial y hay que sumarle todo el resto que falta, que es el ancho, para que se pueda obtener el cuadrado completo, porque si no va a quedar entonces deforme y entonces no vamos a poder seleccionar o cortar el texto que en verdad necesitamos. Y eso es básicamente... Eli, yo creo que quizás aquí vale la pena decir que, explicarlo aquí, ¿no? Que acá arriba es 00, Ujú. que es lo que estás explicando. Sí, bueno, arriba en la esquina superior izquierda empieza en 00 y en la esquina inferior derecha sería 500 por 500, que es el tamaño de imagen que estamos presentando. Entonces, lo que le estábamos diciendo es, tenemos el punto inicial, y nos está dando el tamaño del ancho y del largo, pero no nos está dando en el píxel en donde cae ese ancho y ese largo. Por lo tanto, hay que sumárselo al punto inicial para que en verdad se genere ese cuadrado como lo necesitamos. Si no, el recorte no va a quedar bien, va a quedar totalmente deforme o más corto de lo que necesitamos. Bueno, seguimos entonces. Otra técnica que se puede utilizar para hacer mucho mejor la parte esta de OCR es pasar la imagen de color, como la vemos ahí, a una escala de grises. Entonces, ¿eso qué pasa? En una escala de grises, el texto tiende a resaltar mucho más, ya sea que el fondo sea blanco y el texto quede negro, o viceversa, el fondo sea negro y el texto se vea más blanco. Pero lo que se obtiene con eso es que la imagen resalta. Además que una imagen en escala de grises es más fácil de procesar que una imagen que está totalmente en RGB. Entonces eso es otro método que pueden aplicar cuando quieran utilizar un OCR para ustedes. Bueno, una vez que ya tenemos la imagen preprocesada, entonces vamos a aplicar el OCR, que vamos a utilizar del método de Google TestRec, vamos a usar el método Image to String. Ese método básicamente lo que hace es reconocer las configuraciones que le estamos pasando y reconocer la imagen que le estamos pasando. Y de esa imagen, en base a las configuraciones, va a obtener el texto, que es el string, como lo dice el método. Y básicamente ya con eso estás aplicando los OCR de Google. Es bien sencillo. Una vez que tenemos ya este texto ya extraído de la imagen, entonces nosotros quisimos darle un poco más, para que no solamente se quedara en, ok, ya obtengo el texto, eso es todo. Queremos hacer un poquito más análisis. Por lo tanto, decidimos hacerle un translate a ese texto. Lo primero que hay que hacer para hacerle un translate, porque nosotros decidimos que por default lo vamos a hacer español, es detectar en qué idioma está esa traducción. Por ejemplo, si es inglés, si es francés, si es portugués. Entonces, para eso vamos a utilizar dos métodos. El Detect Language, que es de la librería de Google Translate, y el Get Translation, que también es de la librería de Google Translate. Entonces, en el Detect Lang, le vamos a pasar este texto que obtuvimos del OCR. Si quieres, puedes abrirlo. Ok. Bueno, le vamos a pasar este string que tiene el OCR y vamos a identificar, vamos a llamar a esta función para que él nos devuelva el idioma en el que él considera o tiene más, es más propenso a que esté. Por ejemplo, puede identificar si es japonés, si es coreano, si es español, si es inglés, si es italiano. El idioma que sea,
él va a devolverte el idioma que es el más probable. No es que necesariamente lo es el más probable que sea. Y en base a eso ya entonces podemos decir, ok, si necesitamos ese translate, no necesitamos ese translate. En este caso él detecta que es inglés, porque le estamos pasando un texto que es en inglés. Y entonces vamos a decirle, ok, ahora dame el getTranslation, que es el método de getTranslation, al texto, dámelo a español, que es el idioma que le estamos pasando por default. Y básicamente nada más llamando el objeto de translator de Google, Google Translate, y poner translator, nombre del objeto, con el método translate, ya con eso obtenemos toda la traducción que necesitamos en 2 líneas de código. La línea de arriba la estamos utilizando porque si se fijan en la imagen, nosotros estamos trayendo un texto que está como en un cubito. Y justamente ahí hay palabras inclusive que podemos ver más adelante, que eso fue el ejemplo que vimos que no tradujo bien algunas palabras. Ahorita podemos volver a ver la imagen. Porque están pasando esto que dice business y está cortado por un guión. Entonces dice business, ahí como pueden ver. Dice first time puede ser, pero business en la última palabra está cortado. Entonces ya esa palabra no tiene mucho significado porque busy puede ser algo, pero nestes no es nada. Entonces esas son las cosas con las que hay que tener cuidado. Pero Google Translate siempre utiliza el mejor approach, la mejor aproximación, entonces puede que empresas locales sí lo tradujo bien, porque bueno, tal vez Busy y Ness tal vez pudo haber sido empresas locales y entonces eso es lo que devuelve. Eso lo hicieron para tener un mejor resultado y es efectivo. Y bueno, básicamente ese es el Translate. Ahora, para darle un poquito más, para mostrarles un poco más, nosotros aplicamos Spicy, que es lo que les dije antes, que es muy bueno para la parte esta de análisis de texto. Con Spicy simplemente usamos un solo método de los miles millones de métodos que tiene, que es el método de POS. POS es como les mostró Adrián, es lo que es la palabra, por decirlo de una forma. Si es un sustantivo, si es un pronombre, si es un adverbio, si es un punctuation mark. Por ejemplo, si es un punctuation mark, como es la coma, puede ser un adjetivo como locales, empresas es un noun, que es un sujeto, las es un adjetivo, perdón, no es un adjetivo, lo siento. Pero así sucesivamente va. Y con eso se puede hacer un mejor análisis de los textos que tiene, porque puedes decir, ok, ¿cuáles son los artículos, como perdón, esa es la palabra, que estás utilizando? ¿Cuáles son los adverbios que estás utilizando? ¿Cuáles son los verbos que más utiliza la gente para expresarse en este pedazo de texto? Entonces, puedes hacer cosas bien interesantes con eso. Es una herramienta que les hicimos mostrar cómo se usa y que la tengan ahí en mente. Bueno, básicamente ese es todo el demo. Espero que les haya gustado. Podemos ver otras imágenes si quieres, Adrián. Se las puedes mostrar un poco más sobre eso. Sí, cómo no. Mira que vamos a agarrar esta de acá. Ver que también la agarra y la traduce y nos da análisis de NLP. También podemos agarrar otras imágenes. Por ejemplo, esta que está acá. Esta a veces a veces la traduce bien. O sea, a veces la agarra, a veces no la agarra. Eso de que a veces la agarra y no la agarra puede ser por la escala de grises, como puede ser que no está haciendo bien la conversión de escala gris, entonces a veces el texto no se ve bien. Aquí está lo que le estaba comentando él y ese es el string de la imagen. Bien largo. ¿Ok? Pero mira, en esta ocasión sí lo agarró bien, pero vamos a ver si le damos todo esto. ¿Será que le presione submit? Ahí está.
Ah, aquí, no la agarro. Creo que eso es ya porque le estamos pasando pedazos de imágenes en el que no hay texto. Es bueno que se subraye el texto que se Sí, quiere extraer para que sea exacto. más accurate, sea más exacto. Cuál otro quieres ver, Eli? El del mapa, el de Stakeholders Map, Ok, subraya un título con un va. muñequito. Ese. Creo que ya salió. Vamos a ver. Sí, Ujú. contribuyentes ciudadanos. Yes. Citizen taxpayers. Sí, es bueno si en tu imagen se concentra más que nada en el texto y no tienes tantas cosas alrededor, como por ejemplo, tal vez pueden ser árboles, pueden ser paisajes, puede ser como el caso de Hello World, es muy bueno ese caso que tiene un montón de pedazos de imagen en el que no hay texto. Eso confunde bastante a los R y con esas cosas hay que tener cuidado cuando se quiera aplicar. Por eso es bueno aplicarlo más que nada para documentos como PDFs o cuadernos o cosas de ese tipo, en el que básicamente lo que se quiere obtener es el texto que está ahí y no el resto del ruido de la imagen que está alrededor, como le mencionamos en el principio de la presentación. Tal si intentamos esta que está volteada. Bueno, para este tipo de imágenes que esté volteada, se vuelve un poco más complicado porque el Tesseract no, el OCR funciona normalmente de forma lineal. Aquí devolvió la otra que se estaba demorando, pero aquí está prácticamente toda la foto de la otra. Que como dijiste tú, no, si hay muchos objetos, muchas figuras, el OCR se confunde. Sí, bueno, él agarra el texto lo más esparcido que esté, él agarra todos los textos que necesite y trata de ubicarlos como si fuera un texto escrito normal de forma horizontal. Que va a ser el caso de esta. Aquí habría que cambiar la configuración de OCR, como les dijimos, a que reconozca el OSD para que luego poder aplicarle el OCR. Por eso es que en este caso no está agarrando el texto correctamente. Así que hay que tener cuidado con las Exacto, configuraciones que necesiten del OCR cuando lo vayan a aplicar. ciertamente. Bueno, yo creo que ese es todo el demo. Ujú. Ahora sí podemos responder algunas preguntas que tengan. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante este tema. Creo que todos hemos aprendido muchísimo aquí el día de hoy. Y en efecto tenemos varias preguntas. José Udiola nos pregunta, ¿qué tal le va a su modelo con data No, handwriting? con data escrita a mano necesitas utilizar otras cosas como por ejemplo TensorFlow, se utiliza para eso. Tienes que entrenar un modelo con tu tipo de data. No puede ser que yo la escribo y luego tú la escribes porque podemos escribir totalmente diferente. Tienes que entrenar un modelo para que reconozca tu escrito a mano y luego lo puedes aplicar para eso. Pero sería entrenar un modelo porque si te pones a pensar, estos son OCRs para data genérica, que es la de texto. Todo el mundo utilizaría el 12, por ejemplo, o Times New Roman. Pero ya un escrito a mano varía mucho por la persona. Puede ser una escritura de molde, puede ser una escritura cursiva, puede ser grande, chiquita. Entonces no es algo que se pueda generalizar, así que tienes que entrenarlo tú por tu cuenta. Perfecto. Hay otra pregunta también. Jorge Guete nos comenta, ¿Spicy sirve para extraer texto de imágenes? Hasta donde yo sé, no. Spicy es NLP, análisis de imagen y texto. Perdón, análisis de texto únicamente. Tú puedes hacer lo que tú quieras, así como en OpenCV es para imágenes, Spicy es para texto, pero no es un OCR. Listo. Hay otra pregunta también. ¿Tienen pensado trasladar la aplicación a mobile para hacer uso de la cámara de los teléfonos y hacer la traducción simultánea? ¿Quieres contestar tú?
Disculpe. Adrián, no te Sí, escuchamos. Ahora sí. ese es el próximo feature que le vamos a agregar. Así que si, estén pendientes del repositorio, sí lo vamos a agregar. Que el usuario pueda acceder a la cámara y ahí mismito tomar la foto y dibujar el bounding box y enviar toda la información al API. Excelente. Tenemos otras preguntas. Daniel Bonilla dice, me gustaría saber si la imagen debe ser del mismo tamaño o de un tamaño predeterminado. O sea, recuerda que nosotros estamos utilizando Spicy OpenCV por detrás. Entonces, puede ser 500 por 500, puede ser 1200, puede ser el tamaño que tú quieras. Siempre y cuando al momento que vas a hacer el recorte del texto que quieres extraer, la imagen cuando vayas a hacer el recorte sea la misma tamaño de la imagen de cuando tú hiciste el bounding box. O si no quieres que sea así, tú quieres, también hay formas matemáticas en las que tú puedes hacer un rescale del bounding box al tamaño de la imagen según lo pequeño o lo mucho que lo hayas agrandado. Simplemente tienes que ponerte a jugar con, por ejemplo, los senos y los cosenos para aplicar tal vez el ángulo de inclinación si la moviste o lo que lo hayas hecho más grande o más pequeño. Puedes jugar con eso, no tiene que ser una imagen de tamaño específico. Pero también puedes pasarle simplemente una imagen, la aplicas OCR y no necesitas cortar nada si le posas una foto de un PDF y ya. O sea, depende de lo que tú quieras hacer. Excelente. Luis Rivera nos pregunta, si eligiera un archivo de texto, pero con columnas, ¿me detectaría las columnas o lo traduciría al correo? Si recuerdas, en las configuraciones del OCR están, si tú quieres texto por columna o quieres texto por bloque. Ahí es donde tienes que jugar con esa configuración. Si, no me acuerdo ahorita el número, pero hay una que sí dice para texto por columna, justamente cuando vas a reconocer el texto. Excelente. Bueno, y para ir terminando, no sé si les gustaría darnos aquellas recomendaciones, pues sé que muchos quizás estarán ahorita preguntándose cómo podemos iniciar, pues, a hacer todo esto. Entonces, de pronto, alguna recomendación de curso, de dónde pueden aprender para que se animen. Sí, bueno, Eli creo que tendrá algo que compartir con respecto a Spacey. Ellos tienen muy buena documentación y una de los founders, ella en su repositorio tiene un curso gratis que te da como quien dice, una repasada bien rápida de todo lo que es Spacey. Así que yo recomendaría hacer ese curso porque está gratis y está hecho por la misma gente que hizo Spacey. Entonces esa sería la ruta para explorar en mi caso. En cuanto a Tesseract, no, bueno, Eli, a lo mejor tú ahí pudieras aportar. Bueno, en cuanto a Tesseract, yo simplemente empecé a buscar, como siempre, como todos informáticos, busca la documentación, te la lees y hay muchos métodos que no mostramos, hay muchos métodos que se pueden utilizar para diferentes objetivos. Pero en verdad siempre la recomendación es la misma. Entiende qué es lo que necesitas, entiende qué es un OCR, entiende cómo funcionan las configuraciones y después lo puedes empezar a aplicar. Para que así tenga un poco, siempre es bueno saber el background de lo que estás utilizando, la historia de lo que estás utilizando antes de empezar a utilizarlo, para que si se te presentan problemas sepas solucionarlos. Excelente. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas. Así que muchísimas gracias realmente por sus aportes, por todo este aprendizaje que nos han compartido el día de hoy. Igualmente allí pues les están compartiendo los repositorios que estuvieron utilizando de GitHub, de Spacey, para que lo puedan pues visualizar. Y nada, muchísimas gracias por todo. Ahí les Gracias compartí a todos los el link asistentes. ahí les compartí el link del curso de Spacey. No sé si lo pueden ver. Ahí Sí, salió. aquí lo Sí, tenemos en el chat. Ajá. perfecto. Excelente. Así que muchísimas gracias a todos y queremos invitarlos también pues a la siguiente charla IBM Watson, Machine Learning aplicado a proyectos sostenibles.
Muchísimas gracias por estar con Un nosotros último. y recuerden compartir en nuestras redes sociales y participar por premios. Hasta Hay luego. un último link también. Ok. Chao, Gracias. muchas Hasta luego, gracias. gracias.